iniciar de todas formas. ¿Quién sabe qué será lo que están ahí? Bueno, muchachos, entonces ahora sí estamos grabando. Entonces, vuelvo y me toca volver a empezar. A todos, entonces, desearles un saludo muy especial. Espero que haya sido una semana muy productiva. Tuvimos, como siempre pasa en este módulo de problemas de la historia de Colombia, una semana muy agitada a nivel político, también a nivel ciudadano, a nivel de democracia. Se colocaron entredicho muchas acciones que pasó tanto de la población civil como de nuestras fuerzas militares, porque la policía militar en todas partes es una fuerza civil y aquí en Colombia hace parte del rango de las fuerzas militares. Y pues se dieron cuenta de ese suceso que pasó con ese abogado en Bogotá. Luego lo que pasó al otro día con las protestas que hicieron algunos jóvenes tanto en Cali y en Bogotá, con el resultado de que hubo más muertos. Se está haciendo señalamientos hacia la Policía Nacional, pero después de analizar todos los casos y después de ver lo que pasó, nos encontramos con una realidad, que a Colombia lastimosamente nos falta mucha cultura ciudadana y los que salieron, a pesar de que habían muchachos de bien y había muchachos universitarios y todo, las protestas se infiltraron. Entonces salieron personas que no desean que en Colombia haya paz, que no desean que en Colombia haya tranquilidad, personas. Yo estoy muy a disgusto no solamente con algunos políticos, llámese en Petro, llámese en Gustavo Bolívar, llámese el mismo Uribe, el mismo presidente Duque, donde a mí me parece que ellos son políticos incendiarios, donde yo creo que con sus informaciones y con sus comentarios lo único que hacen es transmitir una desazón donde la gente toma decisiones que son totalmente adversas a la realidad. Entonces, esos políticos incendiarios en el país no los necesitamos. Son políticos que deben de ir, como dice el cuento, desapareciendo. Porque es que el país lo que necesita, venimos de un proceso de paz y vamos a tirar todo el proceso de paz pues por la borda. Es un estado muy lamentable. Otro hecho que estaba hablando ahora con Mónica antes de que llegaran todos, el hecho que pasó con los directores de las FARC, con los directivos o con los cabecillas de las FARC, cuando niegan rotundamente ante la JEP, la Jurisdicción Especial de la Paz, de que ellos en ningún momento hubo reclutación de menores de edad y además de eso que en ningún momento se presentaron violaciones de las guerrilleras dentro de las mismas filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo cual contradice las denuncias que han hecho las mismas guerrilleras cuando contaban que en contra de su buena fe siempre fueron abusadas y fueron ultrajadas y fueron pisoteadas su honor y además de eso fueron violentadas. Y es más, por ahí hay un documental que cuenta de ellas como muchas veces cuando quedaban en embarazo para no ser fusiladas no podían contar que estaban esperando bebé y les tocaba abortar solas en el río. Entonces, en los ríos. Es una situación muy, muy lamentable y ya luego Mónica, que está haciendo el trabajo de las guerrillas dentro de 8 días, nos contará. Ahora que hablo de trabajos dentro de 8 días, recuerden que para dentro de 8 días entonces están la sustentación de los trabajos. Van a tener, yo creo que 10, 15 minuticos, por mucho 20 minuticos, para que nos cuenten así someramente cuál ha sido la problemática con esa situación que ustedes están investigando. Hoy llegamos al sexto encuentro tutorial y esperamos entonces de que todo pues termine muy bien y hasta ahora la tutoría de ahora 8 días me gustó mucho, la de hoy espero que también me guste mucho porque hace 8 días tuve una participación maravillosa de todos y saben que este es un tema que da para definitivamente analizar, debatir. Estos son conversatorios. Yo trato de hacer mis clases muy amenas en ese sentido, una metodología donde todos podamos participar, podamos opinar. Aquellos que de pronto no han opinado no tengan miedo de hablar porque es muy importante elevar una voz, así sea una voz de repudio, de protesta, de rechazo a todo lo que está pasando.
El problema más grave, ya saben, pues yo digo que no sé cómo hacer el país para lograr vencer esa problemática de la corrupción que nos tiene a todos muy perjudicados. Manuel, cuéntame, ¿qué quieres comentar? Hola, profe. Bueno, sí, teniendo en cuenta todo lo que usted nos ha dicho y desde su experiencia, ¿será que al país lo que se viene es un golpe de Estado? No creo que lleguemos hasta allá porque las Fuerzas Armadas revolucionarias, las Fuerzas Armadas en Colombia apoyan mucho. Nosotros somos un país muy democrático. A mí más bien me da mucho miedo de una guerra civil, pero tenemos muchos problemas. O sea, estamos en medio de una pandemia, tenemos muchos problemas en salud, hay muchas personas todavía contagiadas. No queremos que la situación de la parte de salud se nos salga de las manos, pero yo creo que el presidente ya está en la mitad de su periodo. Hay una reflexión que estamos haciendo a nivel de todos los colombianos. Hombre, para las próximas elecciones hay que pensar bien, hay que tratar de no regalar ese voto, porque es que estamos entregándole el voto a personas que no tienen experiencia política, no conocen la problemática del país. Vemos que los mismos caudillos o líderes siguen manipulando. Ahí vemos que por ahí vienen los hijos de Galán, vienen los hijos de Uribe, de Gaviria, los hijos de Uribe. Ya por ahí están planteando que lanzara como que a Tomás o al otro hijo de Uribe pues no a la presidencia, pero sí a cargos públicos. Entonces yo digo que por ahí hay un hijo de un exministro que fue asesinado por Pablo Escobar, Lara, del ministro Lara. Entonces un montón de muchachos que salen a la política y sencillamente siguiendo como conservando esa tradición de familia, pero muchachos sin experiencia, muchachos que quieren seguir con esos, si se puede decir así, males y con esas vicios políticos de la corrupción. Y además de eso han llegado personas a los cargos públicos sin nada de experiencia. Y yo creo que eso es lo que nos está matando, Manuel. Entonces hay que esperar y saber en ese sonajero político qué muchachos o qué jóvenes se lanzan, porque yo creo que en Colombia ya tiene que haber un cambio de generación. Y ese cambio de generación, necesitamos que ese cambio de generación sea ya. Bienvenido Registro y Control, no sé quién está ahí, Daniel. Bueno, Daniel, ¿quién está de registro unido a la conversación? No sé. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hola, registro, ¿cómo ha estado? ¿Quién sabe quién estará allí? Es ser Daniel. Bueno, entonces, muchachos, continúo. Tiene que haber un cambio generacional. La problemática en el país no puede continuar con nosotros, mejor dicho, no soportamos otra equivocación tan grande. Hoy, por ejemplo, en los mayores editoriales de los periódicos del país, le dicen al presidente que por favor gobierne, que no se deje manipular, que por favor necesitamos una persona que asuma. Bueno, dice el registro, buenas tardes, les dejo este mensaje para los estudiantes. Va a ver qué mensaje dejaron. Ahora miramos a ver. Entonces, el presidente necesitamos que deje salir a las 6 de la tarde diciendo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y entregando unos cuadros estadísticos que se los debe dejar al ministro de Salud. Dedíquese a gobernar. Tenemos problemas muy graves, muchachos. Problemas que ahora vamos a ver de este mundo contemporáneo. Siguen en los asesinatos de los líderes políticos, de los líderes de comunidad. Vemos que sigue la problemática de la inseguridad en las ciudades. Vemos que sigue la problemática, pues mucho más grave, es de que no se están llevando muchas cosas que el país necesita, donde realmente el presidente gobierne. Entonces yo creo que lo que se nos viene necesitamos es que hayan figuras nuevas, que hayan figuras realmente representativas para que nosotros finalmente no nos volvamos a equivocar y dejemos un poquito eso de votar por el ladrillo, por los 50.000 pesos, lo que pasó con Aida Merlano, con lo que ha pasado con Petro, toda esa conjetura. Necesitamos son políticos honestos porque no podemos seguir en esta situación. José Manuel, ¿qué querías contarnos? Bien pueda. Bueno, profe, sí, de lo que estaba comentando pues el compañerito al principio, que de pronto pues no un golpe de estado, porque es que los militares, claro, están contentos
con esta clase Aunque, de presidente que aunque tenemos. tenemos muchos problemas a nivel político con los militares, o sea, hay muchos problemas de corrupción dentro de las mismas Fuerzas Armadas y muchos problemas de corrupción en la misma Sí, Policía Nacional. pero también tenemos que nuestras Fuerzas Armadas se inclinan más digámoslo así por no decir otra palabra, al régimen de Uribe, Ah, a las sí, claro. políticas de Uribe. Bueno, como eso. Lo que usted decía, pues, profe, es un poco complicado que la sociedad no siga dando su voto por un ladrillo, por una teja o por un tamal o por 50.000 pesos. Lo que pasa es que en este país hay mucha pobreza y de eso se aprovechan estos vergajos y ellos se van a influenciar. Entonces también es un país que hay pobreza, que la mayoría de esos votos desde la clase popular donde ellos se dejan llevar o manejar muchas veces también por unos líderes comunales de promesas falsas. Ese es. Y la otra, profe, qué pena que le interrumpa No, su charla. tranquilo. El trabajo, yo aquí revisando mi computador, yo le mandé el trabajo el 5 de septiembre, profe. Se lo Listo, envié. perfecto. Y No se nuevamente se lo preocupe. reenvié. Y nuevamente se lo reenvié, profe. Bueno, perfecto. No hay ningún problema, José Manuel. Yo con usted no tengo ningún problema. Mónica, Muchas muchas gracias, profe. gracias. Ya confirmé asistencia. Ah, bueno. Dicen por ahí que Mónica, otra. Confirmaron asistencias porque ya están todos, están los que Sí, son. señor, es para la reunión del lunes. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿qué más quieres decir, José Manuel? ¿No más? No, profe, por el momento sí, sobre eso y que también puede ser el poder que tenemos, que usted me estaba mencionando que vienen los hijos de estos grandes políticos ya llevando a sus hijos a grandes, digámoslo así, a grandes puestos políticos, valga la redundancia, como en el Senado, alcaldías, gobernaciones, pero es que muchas veces, como usted dice, sí, necesitamos gente jóvenes, pero la verdad, profe, es que la maquinaria, así ellos ya no vayan a estar en esos puestos, van a seguir manejando títeres como los que tenemos en la presidencia, y perdone pues si Sí. ofendo a alguien que, que está con esta gente. No, bueno, venga, José Manuel, de pronto usted y yo somos los que más maduros aquí dentro del grupo, pero yo sí soy el que más recorrido tengo. Yo les digo una cosa, a nivel político Colombia necesita un cambio. Es que estamos mamados de los Gavirias, de los Pastranas, estamos mamados de los Lleras, estamos mamados de ese Gustavo Bolívar que era escritor y de un momento a otro se dedicó a político y somos tan brutos que lo colocamos de senador. De Petros estamos, miren, en Latinoamérica no ha habido la primera, perdónenme la expresión, no ha habido ni la primera democracia que hubiera caído sobre el sector de izquierda que diga que son felices con la izquierda. Nicaragua tiene en este momento un presidente como Daniel Ortega, Venezuela tiene a Nicolás Maduro y la experiencia ha sido mala, 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 mala. Porque si en Colombia hay pobreza, allá hay abandono estatal totalmente. Y ustedes se han dado cuenta de las revueltas que hubo en Nicaragua a comienzo de año y cómo está Venezuela. Venezuela está en una situación, es más, esta semana decían los economistas, y yo a veces hago esta reflexión, Nicolás Maduro en algún momento tendrá que morir como nos tendremos que morir todos, y él tendrá que dejar el Estado. Pero Dios mío, dejar un Estado con un atraso de más de 50 años. ¿Sabe cuánto le va a recuperar a Venezuela volver a recuperar esa voluptuosidad y todo ese poder económico que tenía antes de llegar Maduro y llegar todo ese corte revolucionaria? Más de 50 años. ¿Qué pesar de la población de Venezuela? Un país que era tan industrializado, muchos colombianos consiguieron su capital allá y llegar a una situación de estas. Ecuador, gracias a Dios, Ecuador, yo siempre he respetado mucho la democracia de Ecuador, porque Ecuador dicen que es la única democracia en Sudamérica que tumba presidentes. Tuvieron el presidente y mire que lo acaban de condenar al expresidente Correa y lo acaban de condenar a 8 años. O sea, esa es gente que no perdona. Nosotros aquí sí, estamos mamados de los políticos con el mismo, como dice José Manuel, con el mismo cuento, con la misma pendejada. Y entonces ahora vamos a volver a ver a los hijos en el mismo cuento, con las mismas promesas y las mismas majaderías y el país de mal en peor.
En este momento, con el presidente, independientemente bueno o malo, ganamos un premio de la paz con él, que dicen por ahí los mentideros políticos que fue más comprado que otra cosa, un premio Nobel. Bueno, pero lo otro, él estuvo 2 periodos y además de eso fue muy amigo de Uribe, terminó peleando con él, pero finalmente, o sea, tenemos que luchar por esa paz porque es que estamos mamados de eso. El principal problema que tiene en este momento Colombia es una descomposición social que hay, lo que dice José Manuel, por falta de oportunidades. Yo creo que Colombia debería ser más proteccionista en todas sus acciones, o sea, darle prioridad a los nacidos nacionales. Pero el problema es que siempre le damos la prioridad a los extranjeros. Viene mucha gente del extranjero, vienen, trabajan, consiguen un trabajo, se roban los recursos, hacen convenios con el Estado, ofrecen plata, y lo que pasó con Odebrecht y lo que ha pasado con mucho. Y otra cosa que tiene acabado el país, el sector bancario. En Colombia es donde en Sudamérica se pagan los más altos intereses bancarios cuando se hace un préstamo, así sea para vivienda, para lo que sea. Y además de eso, el Estado colombiano ha sido permisivo porque ha permitido que todo el sector bancario nos impongan a nosotros. Mire, por ejemplo, que yo les contaba en una tutoría pasada, no recuerdo si fue con ustedes o con otro grupo, Bancolombia tiene 24 millones tarjetavientes. Oiga, 24 millones de tarjetavientes entre tarjetas de débito y tarjeta de crédito. Solamente hablemos de esto. La tarjeta de crédito, el costo de operacionalidad creo que son 20 y pico mil de pesos mensuales. Y la tarjeta de débito son 11.600 pesos mensuales. Solamente cojamos los 11.600 y multipliquémoslos por 24 millones de pesos. ¿Cuánta plata le entra a Bancolombia mensualmente? Y son tan descarados que usted va a hacer retiros por caja, va a hacer una transferencia de banco a banco. Ahora en la pandemia no estuvieron cobrando, haciendo en los pendejos. O por ejemplo, como se estaban quejando esta semana en las redes, ¿quién controla, quién vigila las casas de cobranza? ¿Quién las controla? ¿Quién las vigila? Covinos, que desde 1952 robando a los colombianos. Una cantidad de empresas que están cobrándole a los colombianos sabiendo en época de pandemia la situación en la que están reducidos muchos colombianos que en su mayoría perdieron su empleo y no tenían ingresos. Entonces pensemos de eso. Y una cosa, ¿cómo es que el Estado es tan sinvergüenza que a estas alturas del partido, desde el 2202, desde el 2002, sigue cobrando el 4 por mil, que fue un impuesto generado por el Estado para ayudar a los bancos cuando estuvieron en esa crisis económica? Yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Qué banco le ha dicho a usted, le voy a ayudar para que no pague su deuda? Los bancos cuando estuvieron a punto de quebrarse, la plata y aún el 4 por mil sigue todavía en el sistema financiero. A mucha gente le siguen cobrando ese 4 por mil por tener una doble cuenta, por tener, a mí, yo era uno que tenía cuenta en Colpatria, tenía cuenta en Bancolombia, me tocó cancelar y quedarme con una sola porque eso no aguantaba uno. En las otras cuentas, todo, que le descontaron el 4 por mil, es una sinvergüenzada. Mónica, cuéntanos. Sí, a mí también me tocó cancelar una en Bancolombia por eso mismo. Y aparte el Entonces, manejo de la tarjeta la están cobrando carísima. ¿a cómo estaba la cuota, Mónica? Pues yo estaba pagando 7.000 pesos y ahorita me descuentan 18 hasta 20.000 pesos. Y estoy hablando de 11.000. Y venía 11.000 por 24 millones. ¿Cuánta plata le entra a Bancolombia mensualmente? Dios mío, porque eso es mensual. Sebastián Laverde, ¿qué querías decir? Pensé bueno, ¿querías comentar algo, Sebastián? No, profe, no para nada. Bueno, entonces es una situación, es la problemática del mundo contemporáneo, es el mundo de hoy. Y Colombia nos tiene que doler más que nunca a nosotros, ustedes los estudiantes, los que están en proceso de formación y de crecimiento. Yo no les puedo tapar la realidad, yo no les puedo mentir, no puedo decir como un político que sale a la palestra pública y dice, Colombia es una maravilla de país y aquí no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar? Toda la cantidad de cosas que pasan en el país.
y sencillamente pasan porque yo creo que a los colombianos ahora cuando han hecho estas marchas y todo eso, ha salido gente muy buena. Ahora, no sabemos. Esta semana escuchaba yo al ministro Carlos Holmes Trujillo y escuchaba a otros directivos de la Policía Nacional. No sabemos detrás de esas marchas quiénes son los infiltrados. Personas de izquierda, si la izquierda hasta en Rusia se acabó, el comunismo se acabó, eso no dio resultado, eso es una mentira. Como decía Freud, después de que una persona suba al poder, siempre va a utilizar ese poder a beneficio propio, no nos echemos mentiras. Petro habla muy bonito, Petro ha puesto a funcionar este país de una manera, todo el mundo ya lo anhela de presidente, espere que suba, pero verá si sube, yo sé que no va a subir, pero en el caso de que suba, ¿cómo va a ser la situación de lamentable en este país? Nos van a llevar mucho más allá de la miseria. En geopolítica esta semana analizamos que tuvimos un debate muy interesante y 18 estudiantes, oiga, una tutoría espectacular, donde analizábamos todos esos comportamientos del poder geopolítico y económico y geoeconómico a nivel mundial. Rusia, Estados Unidos y la China no van a querer soltar ese poder económico nunca. Y siempre ellos saben que la mejor forma, miren, es que es una vergüenza lo que está pasando políticamente con Colombia. Somos, imagine que en esos cuadros estadísticos del país más corrupto del mundo, no les voy a decir que sacamos el primer puesto, sino que nos declararon fuera de concurso. Eso es una vergüenza, eso es increíble, hombre. Los sobrecostos, esta semana ustedes se dieron cuenta, el presidente Duque acaba de entregar el túnel de la línea. ¿Cuánto fueron los sobrecostos? Duque no tuvo nada que ver, para que después no vamos a decir, el profe nos dijo que Duque fue que tuvo que ver. No, son varios gobiernos. Y yo creo que esos entes fiscalizadores del poder público en Colombia es donde ahora van a tener que demostrar para qué están constituidos. La Fiscalía General de la Nación, a pesar de que tiene muchas conjeturas en relación de los individuos, pero la Contraloría y la Procuraduría sí tienen. ¿Cómo es que nosotros construimos? Es el túnel creo que más largo de Latinoamérica, pero nos tocó pagarlo 5 veces su costo inicial. Sencillamente, ¿por qué? Porque los políticos, perdóname la expresión, se roban de frente la plata. Mire lo que ha pasado en el Chocó, mire lo que ha pasado en el Tolima. Habían unas justas nacionales, unos juegos deportivos. Ya pasaron tanto en el Chocó como en el Tolima. Y se dieron cuenta ahora todos los casos de corrupción que han, donde mandaron a hacer piscinas, mandaron a hacer una cantidad de escenarios con unos sobrecostos que, mejor dicho, es una vergüenza para nosotros como Estado. Entonces, es muy lamentable porque muchachos, nosotros no podemos seguir en este debate donde definitivamente no creemos, no confiamos en nuestros dirigentes políticos. Pero el problema está marcado, es que mientras suban y haya ese beneficio propio, yo creo que va a ser muy difícil, porque los problemas de comunidad tienen que imperar por encima. Un político sabe que tiene que trabajar es para quien lo subió. ¿Quién fue el que lo subió? Una población. Las personas que creyeron y confiaron en él lo subieron a través del voto, pero la gente no puede ser tan sinvergüenza. Un político no puede ser tan sinvergüenza de sencillamente abandonar si se puede decir así, a su propio designio, a toda una población. ¿Por qué? Porque esa población que lo llevó allá necesita mucho respeto. Bueno, voy a compartir entonces con ustedes el documento, el de hoy, para que vamos a ver. No lo había subido todavía, aquí ya lo voy a subir. Aquí está. ¿Me confirman? ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, el tema de hoy es el mundo contemporáneo y la historia de Colombia hoy. Entonces, comenzamos con la palabra crisis, ya hemos estado hablando esta primera media hora prácticamente de eso. La crisis profunda de los años 80 entonces hizo que el país se empezara a preguntar por la forma idónea de salir de la anomalía generalizada. O sea, una anomalía era como
como que todo era lo mismo y como que el país hasta los 80 no se veía como un futuro, el futuro era muy incierto. Todo era que vamos a ver, todas las decisiones las tomamos. Es más, son una vulgaridad. Casi todas las decisiones las tomaban desde Washington. Estados Unidos hablaba por nosotros. Pero así se abrió entonces el debate sobre la necesidad de una nueva constitución para el país, pues la que regía lo hacía desde 1886, con cierta reforma, o sea, nos demoramos más de 100 años para hacer una reforma. Y para la época el país había cambiado mucho, sus problemas eran distintos a los que se habían presentado hace un siglo. Entonces, para darle respuesta a esas nuevas problemáticas y poder salir de esa crisis de gobernabilidad, entonces fue que apareció la famosa Constitución del 91. En ella, la paz era un derecho y un deber de Estado. O sea, ya estábamos mamados de guerrilleros, estábamos mamados de los cuatreros, de los bandidos, de los que asaltaban, de los que robaban, de todo. Y se hizo énfasis entonces en unas libertades individuales. Empezó a ampliarse la democracia participativa, se garantizaron derechos de primera, segunda y tercera generación y se protegieron los derechos a través de mecanismos que el ciudadano puede interponer, lo cual amplía esa ciudadanía. Pero vemos pues lo que ha pasado esta semana. Con lo que pasó con la muerte del abogado, el Estado ha empezado y la misma sociedad ha empezado a decir que entonces los colombianos estamos en manos de ¿quién? Los políticos no pasan por encima de nosotros con la cantidad de impuestos que nos tienen. Y los grupos paramilitares, el ejército principalmente, con lo de los falsos positivos y ahora la policía con esto del abuso de autoridad, ha hecho que los colombianos reflexionemos un poquito y entonces digamos en manos de quién estamos. Yo personalmente considero que lo que pasó esta semana con el abogado Ordóñez y lo que pasó en las protestas es un caso aislado pues de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional, a pesar de haber tenido por ahí de pronto algunos escándalos, ustedes vieron ese problema que hubo del cartel en la General Santander, el año pasado también la explosión de la Escuela General Santander y algunas situaciones, policía ha sido más bien una institución muy sana, pero que ahora no deja de preocupar. Y como decía, esta semana que hacían el análisis de qué les había pasado a esos dos policías, es más, hoy salió uno de los policías que es de apellido Perdomo, lo pueden leer en el diario El Tiempo, los que tienen APP del Tiempo, donde él está diciendo que él tiene la conciencia tranquila, que porque él sabe que él aplicó el láser, pero que era esa Taser, esa pistola Taser, pero que él sabe que el tipo era un tipo que tenía varios llamados de atención. El Ordóñez, el abogado, no era ninguna perita en dulce. El 18 de agosto pasado, su esposa lo había denunciado por violencia familiar. El tipo en el edificio donde vivía presentaba comportamientos que cuando se emborrachaba, pues hacía vejámenes y hacían fiestas con viejas y con todo. Pues que no va a sonar eso como a chisme, pero eso fue lo que estaba leyendo hoy. Entonces, no era ninguna perita en dulce. Y el policía, hoy el Perdomo dice que él lo llevó al CAI. Pero entonces ahora la pregunta que está haciendo todo el mundo es, ¿qué pasó dentro del CAI? Sería que el hombre volvió y se rebotó. Y ya no habían dos, sino que habían 10. O sea, el caso es que Medicina Legal apenas tiene unos resultados iniciales. El tipo apareció con más de 9 fracturas en su cráneo. O sea, ahí ya estamos hablando de un homicidio culpos, no intencional, sino culpos. Entonces, ahí ya, por ejemplo, en este momento, los 2 policías más otros 5 policías que estaban en el CAI ya fueron separados del cargo. Y ayer el presidente dijo que no solamente eran separados del cargo, sino que se iban a llegar hasta las últimas consecuencias, porque es más, están preocupados porque si llega a la justicia no militar, sino a la justicia normal, posiblemente la condena sea de 60 años. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Alguien quiere hablar? Cuénteme. Sí, profe. Sí. Usted hablaba sobre la esposa de este abogado. Ella también habló en la W. Sí. Pero es que ella lo describió, a pesar que estaban separados, ya no hay muerto malo, definitivamente. No.
Eso sí, Ahí viene entonces una doble moral, tanto de la ex esposa, porque es que sí se separaron porque tenían muchos problemas, inclusive se la agredió físicamente. claro, Y según pues versiones también, en el conjunto él tenía demasiados problemas. Inclusive la riña empezó, según versiones que había, fue porque a él le hicieron un llamado de atención por la música que la tenían en alto volumen y allá fueron, se la hicieron bajar, se les acabó el licor y él salió, versiones pues que no puedo comprobar, sino lo que sí, escuchan, ¿no? sí, Y el policía lo agredió verbalmente sí, y el policía se bajó y este señor le puso 2 puños, o sea, le pegó. Y el sí, policía, obvio que se defendió y ahí llegaron pues dos. ¿Qué es lo que pasó? Claro que él no dicen que no murió por las descargas que le puso, sino que se lo llevaron para el CAI y dentro del CAI le dieron su paloterapia. Se dieron. sí, sí, Son versiones. sí, esa es la realidad. Y hay otra cosa que tú tocas que es muy importante. Ahora la señora sale diciendo, pues, da un concepto muy diferente de él a pesar de las dificultades que habían tenido. Pero es que ustedes no se imaginan, la señora tiene que tener ya sabe, que el abogado me imagino que la preparó. ¿Por qué? Porque la demanda que viene contra el Estado, independientemente, era cabeza de familia, tenía 2 hijos y todo. Esa demanda contra el Estado no baja de 1.000 y pico de millones de pesos. Pero es que lo más triste de eso es que eso no lo va a pagar la policía. Eso no lo va a pagar los 2 policías. Esos son los chivos expiatorios. El problema es que esa problemática, esa demanda la vamos a pagar es todos los colombianos, porque ahí van a desbarajustar el presupuesto de la nación, quién sabe, en 1.000 o 2.000 millones de pesos. Y los y otros 7 muertos también van a demandar. Y el problema, miren, si ustedes se dieran cuenta, las demandas que tiene Colombia por la desaparición forzada y el desplazamiento forzado en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ustedes no sé, no, mejor dicho, no hay con qué pagar. Es que los políticos nos han metido en un problema muy grave porque los dirigentes nuestros, perdónenme en la expresión, me perdona Mónica, que es la única dama que está dentro de él. Es más, no lo voy a mencionar, voy a decir, nuestros políticos les faltan busways. Ya me entendieron, busways, léanlo al revés, busways, para sostener y para enfrentar la situación que está viviendo el país. Porque miren, ¿qué tuvo que hacer China? China, cuando vio los políticos corruptos, colocó la pena de muerte. Cuando vio que el narcotráfico estaba tan jodido, colocó también la pena de muerte. Y en este momento, esas dos problemáticas en China las tienen frenadas. Los corruptos a caminar derechito. Y la gente ya no vuelve a llevar cocaína a China. ¿Por qué? Porque saben que si los cogen, pena de muerte. Aquí desde el año 1902 o 3, ahora comenzando el siglo pasado, desapareció la pena de muerte. Aquí la pena de muerte se aplica es de manera, pero aparte, callada, lo que estuvieron haciendo con los falsos positivos, donde el ejército cumplió unas ejecuciones y salió por ahí un señor diciendo, un Uribe, diciendo de que todo lo habían hecho espaldas. Y resulta que los generales ahora le han cortado a la G, que todo salió desde presidencia, que las órdenes las recibían desde presidencia. Y los grupos armados nuestros, los revolucionarios, no son ninguno grupos armados revolucionarios, son grupos criminales, son bandas criminales, son organizaciones delincuenciales que se dedicaron al narcotráfico. Ahí no están, yo les conté, aquí una vez le preguntaron a ese Timochenko que quién los había elegido a ellos, el ejército del pueblo, y apenas se reía, no, fue una estrategia que nosotros escogimos como legión del pueblo. ¿Cuándo representaron al pueblo? Nunca. Antes, por el contrario, ¿cuántas poblaciones de Colombia no se vieron maltratadas por el comportamiento de las guerrillas? Había era miedo, en el campo había era miedo. ¿Y cuánta gente del campo hoy en día, saben por qué han matado tantos excombatientes de las FARC? Porque mucha gente está tomando venganza, la población civil. Pónganse ustedes en Mónica, que está haciendo lo de las guerrillas,
¿Cuántas personas de los pueblos perdieron toda una familia, papá, mamá y todo, y quedó uno? Y ese uno se ha encargado de vengar toda esa muerte de esa familia. La negra Karina le hicieron un atentado. Y el atentado se lo hicieron, ¿por qué? Porque había matado a una familia. Entonces, es que se hacen los pendejos y entonces a veces creen que, 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 que el pueblo olvida y el pueblo no olvida. Bueno, si bien algunos grupos guerrilleros se habían desmovilizado antes de la Constitución del 91, las FARC-EP no lo hicieron. Por esto el país siguió viviendo un conflicto y siguió mezclando política y guerra. ¿Cuáles fueron esos grupos? Pues fue el M-19, donde estaba Petro y Carlos León Pizarro, y también estaba Iman Marino Ospina, que era el hermano del que hoy es alcalde de Cali, y una cantidad de grupos como... También estaba Navarro, ¿cierto, profe? También estaba Navarro Wolf, era del M-19, y hoy es una eminente figura, es que política, imagínese, Dios mío, es que eso no pasa sino en este Sagrado Corazón de Jesús. Sí, Dios mío, personas... Eso escuchado que él ha sido gobernador y ha sido muy buen gobernador. Claro, gobernador de Nariño, y fue Nariño. senador y fue representante a la Cámara y todo, hombre. Nosotros los colombianos no sé dónde tenemos los pies, hombre, definitivamente. Nombrar un delincuente de esos, hermano, en un cargo público. Y así ha pasado. Yo no sé, el pueblo colombiano nos hacen y nos hacen y nos hacen y nunca olvidamos. En vez de, o nunca olvidamos, no, antes por el contrario, nos olvidamos de las cosas y volvemos y los colocamos en los cargos públicos. Pues ahí estaba yo viendo que Octavio Carmona, que fue un político risaraldense que está pensando, lo condenaron a 20 años, ya en esto va a cumplir 20 años y que va a volver otra vez al fuero político para seguir, entonces, no sé, será ya recuperando los años en que dejó de robar. Entonces es una situación muy lamentable. Perdón que lo interrumpa ahí, profe, lo que pasa Sí. es que cuando un político o un excombatiente de la guerrilla hacen unos tratados y se dicen que ya pagaron, dependiendo, si uno lo pagó con cárcel, pues ya el señor pagó su problema, su condena, sus delitos, dependiendo a la cantidad de años que le hayan hecho. Y él puede ejercer nuevamente unos derechos que tenemos todo el mundo, así haya matado, haya estafado, etcétera, porque ya pagó sus delitos. Pero es que, José Manuel, un guerrillero mata miles de personas y un muchacho que se roba una chuleta, lo coge la Policía Nacional, le hace todo un montaje y lo manda para la cárcel y le meten 4 años. Y un sinvergüenza de estos, hermano, lo que pasa es que la política y las leyes de Colombia, o sea, yo pienso que las leyes están bien puestas y están como tienen. El problema es que no las hacen cumplir como son. Siempre, como sí, dicen, porque cuando ponen una ley, siempre ponen un miquito. Sí, claro, los famosos micos, sí. Entonces, continúo. De igual manera, el paramilitarismo y el narcotráfico seguían siendo partícipes del conflicto colombiano. Por lo tanto, y aunado al primer punto, los índices de homicidio en el país nunca fueron tan altos como los desde la década del 90. Entonces, en el 80 fue la época de Pablo Escobar, fue la época de todos esos carteles, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, con Iván Urdinola, con toda esa gente pues que ustedes de pronto en algún momento han oído hablar. Pero resulta que todo se recrudeció. Veníamos, era de pronto de una guerra, si se puede decir así, política, y pasamos a un conflicto donde ya el paramilitarismo, la guerrilla y el problema del narcotráfico, entonces llegaron fue ya a convertirse en el centro del país. Ningún gobierno se ha comprometido seriamente con la Constitución y sus principios. Oiga pues lo que dice este párrafo de Winnie Remington. Ningún gobierno se ha comprometido seriamente con la Constitución y sus principios. Siempre han tratado de hacerse los pendejos y pasarse en la Constitución bajo la manga. Aún los ciudadanos no hacen valer sus derechos, de hecho, muchos los desconocen. Es más, hay personas que la Constitución dice, la Constitución política de Colombia dice que nosotros tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a la educación, que tenemos el derecho a una libertad de culto, que tenemos derecho a una vivienda digna. Pero Dios mío,
yo pensé que terminando lo del pasado presidente, yo dije con el presidente Santos, yo digo, hombre, se están cumpliendo algunas cosas, pero llegó este presidente Duque y volvió otra vez y cambió los papeles. Entonces, entonces yo digo que en un Estado de Derecho los ciudadanos siempre somos los que hemos llevado el bulto. ¿Cómo es que sale Carrasquilla diciendo que necesitábamos varias reformas tributarias porque sencillamente el país necesitaba más recursos para poder trabajar la educación y la salud? Y resulta que cuando vamos a ver tenían un montón de plata guardada para hacer otras cosas a nivel político, sabiendo de que ellos sabían que podían sacar la plata de otro lado. Entonces, a mí Carrasquilla, por ejemplo, desde que estuvo en ese negocio de Isagen, eso de en la costa y de todo eso que pasó con esa refinería de Cartagena, donde él salió involucrado y todo eso, el presidente Duque nunca, nunca, nunca debió haberlo nombrado ministro de Hacienda, porque teníamos muchas, muchas, muchas dificultades. De igual manera, el énfasis que pone la Constitución del 91 en el Estado de declaratoria de Estado de Derecho y de Estado Social de Derecho, es decir, un Estado que está al servicio de la ciudadanía, no se ha podido cumplir. ¿Por qué? Porque el modelo económico que decreta la Constitución, a saber, es puro neoliberalismo, deja que el protagonista sea el mercado, limitando al Estado en sus funciones y por ende no redistribuyendo, pues el mercado no redistribuye. ¿El mercado es qué? Las grandes multinacionales. Nosotros aquí estamos manejados por las grandes multinacionales. Miren, por ejemplo, esta semana lo que decían, hombre, ¿cómo es que el precio del café lo determina es que la bolsa de Nueva York? ¿Y qué tiene que ver la bolsa de Nueva York con un plantío de café? Y vaya a ver si el café ha subido. El café, el que se gana la plata en el café es el intermediario. Café de Colombia o Juan Valdés, usted va a tomarse un café y le cobran 3.900 y se mueren de la risa. Y vaya un pobre, ¿cuánto están cobrando, le están pagando a un caficultor prácticamente por una libra? Menos de 2.000 pesos o con 2.000 y pico de pesos. O póngale pues mucho, 3.000 pesos. Y resulta que ese café pergamino de una libra, ¿cuántos cafés salen? Y no hay ninguna garantía. ¿Qué pasa con nuestros cafeteros? Cada vez más endeudados. Entonces no hay motivaciones para tener el cultivo, sabiendo que era nuestro cultivo estrella, sabiendo que nuestra economía durante muchos años, muchachos, cuando nosotros no habíamos nacido, la economía del país estaba fundamentada en el café. Y por ende entonces no redistribuyen, pues el mercado no redistribuye, el mercado le importa un comino. Al mercado, las mismas 5 familias, la familia Santo Domingo, la Carlos Sarmiento Angulo, el sindicato antioqueño, son puras familias y ellos sencillamente entregan las platas para las campañas políticas y entonces sabemos que el presidente de turno que sube, cuando sube, no puede gobernar limpiamente porque siempre tiene, acuérdese que nosotros le pusimos 10.000 millones de pesos para su campaña política, entonces usted nos tiene que devolver el favor. Entonces, siempre vamos a estar amarrados en un círculo vicioso donde los emporios económicos y esas grandes multinacionales hacen con nosotros lo que les da la gana. Y mire, para muestra lo de Odebrecht, el grupo Aval tuvo mucho que ver, Carlos Sarmiento Angulo tuvo que ver mucho con esos impuestos con todos esos emolumentos de corrupción que entregaron. Y él ahora es que iba a demandar al Estado, porque esa plata había que devolvérsela. Entonces, es una situación muy triste. Esto tiene sus repercusiones en el mal sistema de salud colombiano, a mano de particulares. Imagínate, la salud en Colombia, las EPS, están en manos de particulares, en la desigualdad creciente del país. Y lo que decía ahora Manuel, en una pobreza alarmante y en una paupérrima educación. Hoy, por ejemplo, acaban de decir, pues yo digo que paupérrima educación, entre comillas, porque tenemos cerebros jugados y tenemos gente muy inteligente en el país. Pero claro, es que un Estado para poder someter a una población necesita que la educación no sea de buena calidad. Entonces, los que salimos a protestar somos personas que de pronto tenemos un nivel educativo mucho más alto. Pero entonces, como dice por ahí, una sola golondrina no hace verano. El Estado hace lo que le da la gana.
La no terminación del conflicto con las FARC-EP y el fracaso de los diálogos del Caguán durante el gobierno de Pastrana hicieron que Colombia entrara desde el 2002 con el gobierno de Álvaro Uribe a una dicotomía, o la guerra o la paz, o sea, o era guerra o era paz. Luego de 8 años de enfrentamiento intenso entre las Fuerzas Armadas colombianas y las FARC, se abrió la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Entonces, pero hubo una cosa, en ese 2002, yo no sé aquí por qué no lo colocan, aparecieron las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Quién las creó? El mismo Álvaro Uribe. Y eso le hizo un mal muy grande al país. Porque las autodefensas, al ser constituidas, que nacieron de pronto, yo digo que de pronto el expresidente pudo haber tenido en algún momento una idea de pronto sana en relación de que como las fuerzas públicas, la fuerza pública no podía defender a la población, dijeron vamos a armar ejércitos particulares, pero resulta fue que eso se le salió de las manos y esos ejércitos particulares también empezaron a delinquir con narcotráfico, con droga. Ahí está la familia Castaño, Fidel, Antonio, todo lo de la familia Castaño. Entonces se complicó la cosa. El futuro de Colombia, sin embargo, la solución al país sigue estando en hacer valer la Constitución del 91, que aunque no es perfecta, tiene requisitos fundamentales para la convivencia de cualquier país. Hoy que muchos quieren una nueva constitución o reformarla, hasta que no quede nada de su esencia, se hace necesario conocerla y defenderla para poder construir el país que tanto los colombianos soñamos. El posconflicto. Hoy que el país se acerca a una posible etapa de posconflicto, o sea, de solución al conflicto, se hace necesario que el Estado y la ciudadanía haga valer la Constitución, pues en ella es donde se pueden encontrar las vías propicias para esta nueva etapa, la posibilidad del disenso, de la oposición, las libertades, los derechos, la igualdad, y encontrar una cosa muy importante, la paz para Colombia. Yo el año, a ver, yo les quiero contar como a nivel de experiencia. Hace 2 años yo tuve mucho que ver con lo de el proceso de paz. A mí me tocó, estaba yo en la Andina y nos tocó el proceso de reorganización de unos grupos que estaban delinquiendo en la zona de Quinchía y en la zona de Pueblo Rico. Eso se llamó Jóvenes en Acción. Vinieron muchos jóvenes con interés de salir adelante y de estudiar y todo, pero ¿cuál fue el problema? Recuerdo que una vez estaba en una clase de formación humana, cuando llegó la Policía Nacional por 5 de ellos, estaban delinquiendo en los barrios. O sea, el problema es que el conflicto de pronto del campo pasó a la ciudad. Y entonces empezaron a pasar grupos delincuenciales que muchas veces armados por muchachos que de pronto con la desilusión y el cuento de que ya no iba a haber revolución, pensaron que la mejor forma era terminar delinquiendo. Aquí vamos a ver unas pistas de aterrizaje que son como unas pistas dentro de lo que ha sido todo este recuento histórico. Recuerde que la historia se pregunta por el pasado, pero siempre pensando en el presente y creando las bases para el futuro. Miren ustedes qué importante es. Tenga en cuenta que la modernidad, iniciada con el Renacimiento en el siglo XV, trae para la historia como disciplina la preocupación por su cientificidad, un cambio en el objeto y una especialización en la misma disciplina histórica. Recuerde que la historia de Colombia empieza a ser construida a partir del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Recuerden que ya no es descubrimiento, yo digo más bien que la conquista de América, porque eso fue lo que vinieron a hacer los españoles a América. Tenga en cuenta que la historia tradicional de Colombia, al centrar sus relatos en los héroes individuales, dejó a un lado otro tipo de historia, como la importancia de los colectivos humanos. Recuerde que el descubrimiento de América se da en el 492, en un siglo conocido como el siglo del Renacimiento, en donde la ciencia tomó mucha fuerza. Es más adelante llegó un siglo que se llamó el de la época de la Ilustración, donde aparecen las primeras universidades, pero se llama Ilustración, que va relacionado con la formación y el conocimiento de las personas de ese siglo. Tenga en cuenta que en América Latina ya existían culturas desarrolladas, se dan cuenta, las cuales se vieron aniquiladas
por los españoles. O sea, por eso es que no hay descubrimiento, por eso yo les decía, muchachos, hubo una conquista, y en medio de esa conquista esos españoles vinieron, y sencillamente a través del terror, a través del vandalismo, a través de la usurpación, se nos robaron todo. Entonces ahí no hubo ningún descubrimiento, sino que lo que hubo fue una conquista, fue una barbarie. Eso fue así de sencillo. Recuerde que en el siglo XIX en Colombia se caracterizó por su gran cantidad de guerras civiles. Tenga en cuenta que el siglo XIX nacieron los partidos liberal y conservador. Recuerde que el siglo XIX fue un debate entre el centralismo y el federalismo. Hace 8 días hablamos de eso. Recuerde que Colombia entra al siglo XX en medio de una guerra, la guerra de los 1000 días. Y tenga en cuenta que la Constitución del 86 tuvo reformas en 1910 y 1936, antes de llegar a la nueva Constitución del 91. Recuerde que la década de los 80 del siglo XX fue crítica para el Estado colombiano por estar enfrentando no solamente a los paramilitares, sino a la guerrilla de los narcotraficantes. Tenga en cuenta que Colombia vive un conflicto armado desde hace más de medio siglo, más de 50 años. Recuerde que el Frente Nacional fue una medida adoptada para darle fin a la violencia partidista. ¿Cuál era la violencia partidista? Ya todos saben, la guerra entre liberales y conservadores. Tenga en cuenta que en 1991 se firmó una nueva constitución y que la anterior estaba desde el 86. Recuerde que la constitución del 91 le da prioridad a la democracia participativa, a los derechos, a las libertades y a esa dignidad humana. Y tenga en cuenta que después de la constitución del país del 91, el país no ha podido salir del conflicto. O sea, seguimos en el conflicto, seguimos en una situación que nos lleva a nosotros a que haya, si se puede decir así, una desesperanza, a que la gente diga, hombre, realmente llegaremos a encontrar, si se puede decir así, esa balanza que nos permite decir que Colombia en algún momento podrá encontrar esa paz tan esperada. Es una situación muy lamentable. Entonces, muchachos, ya dentro de 8 días les queda a ustedes los temas, porque aquí no los, pues el documento no los menciona, pero vamos a hablar de algunos de esas problemáticas más puntualmente que ha vivido el país y que en los últimos años se han visto, se han hecho más latentes. Entonces, de pronto hubo temas que me faltó por compartir porque pues el grupo es muy pequeño, pero por ejemplo, hablar, a alguno le tocó el tema del tráfico humano. ¿Quién va a ser el del tráfico humano? A ninguno le tocó. Bueno, el tema del tráfico humano No, es un tema... sí, profe, perdón que lo interrumpa, yo creo que sí, alguien escogió el trato de blancas. Ah, sí, lo coloqué tráfico humano, trata de blancas. ¿Quién tiene el de trata de blancas? Creo que se le tocó a Daniel. A Daniel. Ah, pero Daniel no está. Sí, Bueno. él está ahí. Lo que pasa es que me acabo de escribir y me decía que era una cesárea. Entonces le tocó así salir a la Que no calle. lo que, que no lo que. Que le tocó salir a una cesárea. Ah, Ya bueno. está trabajando. Porque miren ustedes una cosa, ese tema del tráfico humano ha sido, y más en esta zona del eje cafetero, ha afectado a tantas mujeres, tantas personas de la clase baja, que bajo el efecto de engaños, el año pasado nosotros hicimos un seminario taller con la Universidad Libre y la UNICEF, donde nos graduamos como consultores en relación a lo del tráfico humano, pero es que ha sido un fenómeno que ha golpeado tanto a esta zona del eje cafetero, como cuando la época del narcotráfico, muchas de las mulas que salieron cargadas al exterior eran del eje cafetero, principalmente del norte del Valle y de la Virginia y de acá mismo de Pereira. Y eso fue muy lamentable porque se jugaba con los sueños de la gente, a la gente salían unos clasificados en la prensa donde a la gente le prometían el cielo y la tierra, y esas redes de tráfico humano y de trata de blancas le decían, no, usted tiene que irse cargado, y a veces entonces hacían que cogieran unas y no cogieran a otras, o con engaños los llevaban, les prometían el cielo y la tierra, les prestaban dinero, y cuando llegaban a Europa
Ustedes han escuchado las historias donde los encerraban en un cuarto. Hace poco cogieron tenían unos jóvenes colombianos de un equipo de fútbol que llevaron con engaños y los estaban manejando sobre la trata de blancas. Normalmente eso es para la prostitución. Entonces es un tema, mejor dicho, pero que nos ha afectado gravemente, por ejemplo, en el país. Otro tema, por ejemplo, hay un libro que yo les quiero recomendar, que es un libro que habla, ¿quién me quiere contar dónde nació el narcotráfico? Algunos saben, Manuel Arenas, que le gusta tanto leer, a José Manuel García, que de pronto saben dónde nació el Pero narcotráfico. en Colombia, Sí, en Colombia. por lo que he oído por ahí, creo que en el Magdalena. Bueno, muy bien, ¿dónde creen ustedes que nació el narcotráfico? Hay un libro que escribieron en Pereira hace 4 años. Es un profesor de la Universidad Tecnológica y es escritor. Se llama A Prueba de Balas. Y ahí en ese libro cuentan dónde nació. De pronto el narcotráfico pudo haber nacido en la costa, pero era de una manera muy incipiente, cuando eso se negociaba con marihuana, pero no era, es donde nacieron los grandes capos de la droga, Manuel, ¿no lo has oído? En ese libro, en A Prueba de Balas, lo cuenta, el narcotráfico nació en Pereira, y nació con dos personajes que después, en su momento, hicieron las cosas para, como dice, para subsanar su buena imagen. Y fue don Alcides Arévalo y don Antonio Correa. Don Alcides Arévalo ya está entrado en años. Uno es cuando sube por la circunvalar más arriba del centro comercial, ese grande que hay no el Victoria, sino el otro. Ustedes han visto que al lado y lado hay mucho guardaespaldas, hay mucha persona de seguridad, ahí vive don Alcides Arévalo. Pero don Alcides Arévalo negoció, en ese tiempo no era cocaína, sino que era más bien otro tipo de sustancias alucinógenas como la marihuana. Y don Alcides Arévalo se aconductó y sencillamente montó su emporio empresarial en la ciudad. Lo mismo pasó con don Antonio Correa, ese edificio que está al lado de la Uniremington, ahí en toda la 18, ese edificio es de don Antonio Correa. Y ellos, en ese libro se cuenta, fueron los primeros, los que marcaron el paso, pero eso después ya aparecieron los grandes capos. Estos no eran nada de capos, fueron los primeros que dieron de pronto inicio, pero los grandes capos sí fueron. Entonces los hermanos Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar, y todo lo que fue Iván Urdinola y todos esos grupos del norte del Valle, el cartel de El Valle, el cartel de la costa, el cartel de Medellín. Pero también ahí nos cuentan otro hecho bien simpático. ¿Quién me quiere decir para Pablo Escobar cuáles eran los indicios? Es que oiga pues, qué juego de doble moral. ¿Cuáles eran los sicarios más honestos? Oiga pues lo que estoy diciendo, sicarios más honestos, suena como raro eso, ¿cierto? Sicarios honestos, qué raro eso. ¿Quién se imagina qué dijo Pablo Escobar en relación a eso? Está también en un libro. Y se acuerdan de Rosario Tijeras, que ella en algún momento perteneció a esos grupos armados del cartel de Medellín. Yo sé que ustedes están muy jóvenes y de pronto no han leído lo que uno sí ha tenido la oportunidad de leer. ¿Se acuerdan que los sicarios del cartel de Medellín se amarraban en sus muñecas y en los tobillos de los pies escapularios de la Virgen del Carmen, iban y se encomendaban a la Virgen del Carmen antes de cometer cualquier ilícito o poder matar a una persona? O cuando hubo ese plan pistola en Colombia, los sicarios del cartel de Medellín. ¿Saben dónde decía Pablo Escobar que eran los sicarios es que más honestos y más dedicados y más honrados? Los de la Virginia. Ahí nosotros aquí en medio del cuento andábamos metidos en ese cuento y no sabíamos. Para mí fue una sorpresa cuando me contaron eso y cuando en el libro Sin Balas cuentan ese hecho de que los sicarios más apetecidos eran para Pablo Escobar, eran los que venían de Risaralda, de la Virginia. Entonces son anécdotas que se cuentan sobre la historia del país.
porque yo, por ejemplo, no me detuve a hablar lo que pasó en la zona bananera por allá a comienzos del siglo pasado, en el siglo XX, cuando mataron gran cantidad de campesinos y dicen que eran grupos armados, unos dicen que era de la guerrilla, otros dicen que eran paramilitares, pero cuando fue la famosa bonanza bananera marimbera, que aprovechaban los cargamentos de banano para sacar grandes cantidades de marihuana al exterior. Y hace poco el presidente Clinton también casi se le viene el presidente Clinton, no, el presidente Trump casi se le viene el mundo encima. Recuerdo que eso fue como en enero, febrero, que él dijo que Colombia no estaba haciendo, el presidente Duque no estaba haciendo nada por controlar la producción de coca en Colombia y que el 90% de la coca salía desde Colombia. Y entonces le contestaron desde Colombia una cantidad de gente. Yo me quedé aterrado, los colombianos como se ofendieron. Y dijeron, es que nosotros producimos el 90% para 100% de consumidores estadounidenses que ustedes no han podido controlar ni vigilar, porque a ustedes como Estado les fascina que el americano sencillamente consuma. Controlen allá. Y si, ¿qué pasa en un mercado cuando se controla el consumismo? O sea, cuando la gente no puede llegar al producto final, el producto final tiene que desaparecer, porque un producto, nadie va a sacar un producto que nadie compra, pero el problema es que ahí hay un juego de doble moral entre los políticos del mundo. Y ese ha sido un problema que ha afectado considerablemente el mercado del narcotráfico. Entonces, miren ustedes cómo hoy hemos hablado un poquito muy someramente de esa realidad económica, política en la que ha estado Colombia en el siglo XXI, y pues en eso han jugado un papel de mucha responsabilidad nuestros políticos, porque yo digo que a nuestros políticos les ha faltado más compromiso, mayor integridad y realmente preocuparse un poquito más por vender la buena imagen del país. Ya habíamos visto el error de los medios de comunicación, Caracol, RCN y de pronto algunos canales internacionales. La gente del extranjero que cuando viene a Colombia se sorprende, venga, pero es que Colombia no es el país que nosotros pensamos, lo que venden en el exterior es totalmente diferente, esto es una belleza, esto es un paraíso. Y realmente la gente, hay como un choque emocional entre la gente que viene a visitarlos y la realidad que a ellos les muestran en el exterior. ¿Alguien quiere compartir, comentar algo de lo que estoy comentando? Le cedo la palabra. Manuel. Profe, por lo que usted ha dicho, entonces no creo que esté de acuerdo con la legalización de las drogas. A ver, no es que no esté de acuerdo, todo se puede probar, ¿cierto? Pero es que el problema es que yo, por ejemplo, yo voy mucho al reformatorio, al de, ay hombre, se me olvida, a esos grupos de rehabilitación del Marceliano Osa, donde están detenidos los muchachos jóvenes. Y uno allí ve que definitiva, mire, Manuel, ¿usted qué haría donde un pelado de 13 o 14 años o de 16 años le coja la mano y le diga, Manuel, sáqueme de esto, ayúdeme, Manuel, yo no quiero estar más acá? Es tenaz, hermano. Y el problema es que la droga le ha hecho daño no solamente a muchos jóvenes en Colombia, sino a muchas familias en el mundo. Yo, por ejemplo, yo trabajé en un colegio como el Rafael Reyes. Es más, ese colegio, cuando nosotros salimos del Calazán, nosotros nos fuimos del Calazán a trabajar al Rafael Reyes. ¿Sabe cómo llamaban al Rafael Reyes? Liceo Vareta. Y cuando llegamos, nosotros le pedimos al rector de ese tiempo, que al dueño del colegio, a don Jorge Machado, que por favor nos dejara hacer algunas cosas. Y entre las cosas que hicimos, con el rector que llegó, el doctor Germano Rego, le dijimos era que nos dejara depurar el colegio. Y nos tocó varias veces hacer algunos simulacros con la Policía Nacional para poder tratar de sacar los distribuidores de droga y lo logramos. Y recibimos un colegio con casi 1.400 estudiantes y don Jorge nos dijo, hagan lo que tengan que hacer, pero salven el colegio. ¿Y sabe con cuántos estudiantes nos quedamos? Con menos de la mitad, como con 600 y pico.
Y fue una cosa tenaz, porque las familias nos responsabilizaban y entonces los muchachos tuvimos que hacer eso, porque es increíble que muchachos que están en un proceso de crecimiento estén acompañados de las drogas. Las drogas, yo no conozco la primera institución que diga que las drogas le han hecho un gran favor al mundo. Ninguna. Por ahí están hablando de la marihuana como medicinal, pero para problemas de artritis y de algunas cosas. Y por ejemplo, en la época mía, yo le cuento una cosa, yo viví en el sector de los bloques en la 35 con séptima. Y yo recuerdo que yo salía al Parque de Banderas a jugar fútbol, me gustaba mucho el fútbol. Y recuerdo que jugábamos los partiditos ahí y habían unos muchachos que siempre les gustaba. Y a mí una vez me ofrecieron marihuana y yo le dije, gracias hermano, paso. Y yo le cuento una cosa a nivel personal, Manuel, yo de esos muchachos nunca volví a saber nada. Y hace poco averigüé por 3 de ellos y me contaron, están muertos. O sea, la droga no ha dejado nada bueno, y de pronto los muchachos que han podido contar esa historia cuentan ese mundo turbio, ese mundo de oscuridad, y ¿saben qué es lo más dantesco? Tengo que mirar a ver si los encuentro, les presento. ¿Sabían ustedes que una de las formas de rehabilitar a los muchachos que están en las drogas es mostrándole lo que hacen los grandes capos de las drogas? ¿Usted sabe qué hacen los grandes capos de las drogas? José Manuel, ¿sabe o no? Miren. Ellos no prueban su propia mercancía, ellos no la prueban. Miren pues, les muestro, les he mostrado a los muchachos. ¿Quiere conocer qué hace un narcotraficante mientras usted está hundido en la... Perdóneme, Mónica es la dama del grupo. Mientras usted está hundido en la mierda, en el popó, que usted se orina, no se baña, se deja crecer el pelo y está de mendigo en la calle y que todo el mundo dice que pesar, ese es hijo de Julano. El mafioso está andando con 6 o 7 mujeres al lado, todas muy elegantes, y las manda a operar a todas. Toma whisky al desayuno, al almuerzo y a la comida. Come grandes manjares al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y se ríe de usted en este documental. Mire cómo se ríen en este documental. Y hay unos documentales donde están los mafiosos. Ellos mandaban filmar a los pordioseros y a la gente de la calle mientras ellos disfrutaban de la droga. Y entonces lo que está diciendo José Manuel, ellos no consumen, ellos no son bobos. Que se hunda el pendejo, el que es bobo, el que le falta capacidad de decisión. Entonces yo por eso, Manuel, nunca he estado de acuerdo con el problema, con legalizar la droga. Yo creo que esa no es la solución. Bueno, José Manuel, cuéntame. Sí, listo, profe. José Manuel. Y ahora habla Manuel Arango, y le quité Manuel Arenas también iba. Bueno, ya me hizo la pregunta. Listo, José Manuel. Pues, profe, yo sí estoy de acuerdo que legalicen la marihuana. Pues, según estudios y algo que leí por ahí, la marihuana sirve para partes médicas, pero también deja unos grandes ingresos al país, donde la comencemos a tener aquí en los laboratorios, téngalo por seguro que deja unos grandes ingresos en el país. Bastante. Y también es una solución al desempleo en el campo. Es el famoso de empleo en el campo. Pero yo le digo una cosa, José Manuel, por ejemplo, los cocaineros de por allá de los llanos orientales están diciendo que ahora que se van a poner a hacer, hay que diversificar, así como arrancaron plantaciones de otra cosa para sembrar coca, entonces ahora hay que sacar la coca y poner plantaciones donde ellos trabajen en el sector agrícola. Es que el problema está eso, entonces si no es droga, si no es marihuana o es coca, entonces los campesinos no van a poder vivir. No, Colombia es un país, mire, la zona bananera es muy extensa, la zona cafetera es muy extensa, nosotros tenemos unos pisos térmicos que nos permiten producir cualquier tipo, y yo conozco, miren los arroceros del Tolima. Los arroceros del Tolima se han visto afectados, es porque a muchas empresas multinacionales dio por ir a traer arroz de Tailandia y por allá de Medio Oriente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los impuestos que pagan en Tailandia y en Medio Oriente son mucho más bajos
de los que cobra Colombia a los arroceros. Entonces no hay una motivación a nivel de impuestos para que nuestros campesinos trabajen agrícolamente sus productos. Es que el Estado tiene que hacer toda una reorganización en la parte agraria. Mientras el Estado no haga eso. ¿Cómo, José Manuel? Perdón, las vías, pero es que hay muchos campesinos que tienen sus parcelas, su finca muy adentro, y no tienen vías de acceso para sacar las mercancías. No Sí, tienen eso es verdad. No eso tienen es verdad. carreteras. La Federación de Cafeteros tuvo una idea muy buena, construyó mucha, por ejemplo, esta zona de Caldas, Quindío, Risaralda, la Federación ha hecho una presencia maravillosa, donde yo conozco muchos cafeteros que les han construido sus vías, pero por ejemplo hay otras zonas del Tolima, del Huila, donde los campesinos no han tenido ese apoyo. ¿Por qué? Porque de pronto son productos que no tenían tanta representación a nivel internacional como lo ha tenido el café. Pero eso debe haber sido un trabajo mancomunado del Estado con esos gobernadores de departamento para crear vías. Mire lo que pasó hace poco en medio de la pandemia. Se dieron cuenta en Boyacá la cantidad de agricultores que tuvieron que botar esos cultivos porque no había quien les comprara. El Estado debe haber hecho presencia, decirle, venga, no perdamos eso. Y ellos decían, el precio está irrisorio, es mejor botar el producto, y les propusieron de pronto algunas fundaciones, se fueron y empacaban y iban y les llevaban eso a los abuelos y a las casas donde hay personas que no tienen de pronto recursos, pero es que al Estado sí le han faltado políticas en la parte agraria. José Manuel, sigue. ¿Qué más quieres comentar? No, profe, era eso, pues en cuestión, vamos a ver, si en cuestión que le entre plata al país, esa es una gran solución. Y sí, profe, pienso yo, o sea, independientemente pues que no se siembre papa, plátano, no se siembre, lo que pasa es que la mayoría de ese producto del oro verde, como lo llaman, marihuana, se exporta mucho para fuera del país, y ahí donde está la ganancia. Sí, claro. Manuel Arango, cuéntame, Manuel, ¿qué querías compartirnos? Profe, sí, es que pues muchos campesinos o algo lo toman esa decisión porque es algo más rentable cultivar, sea coca, o sea marihuana o algo. Pero no cree que de pronto al legalizarlo ya eso deje de ser tan rentable, porque lo prohibido es más caro, por eso es tan caro eso, y por eso es tan rentable, porque es prohibido, entonces el precio es muy alto. Pero si es legal no sería no sé, ya no sería tan rentable, entonces ya no habrían tantos, no sé, Puede mafiosos. ser, Manuel, puede ser, pero yo lo que quiero es que eso no se vaya a convertir en un problema de tipo social, porque usted sabe que una persona que consume no es consciente de lo que hace, vive en otro mundo. Pero entonces también, digamos, sería como el autocontrol o algo de cada persona, porque el licor es legal. Bien. También hay los sentidos, el comportamiento social, todo. Manuel, el año pasado hicieron un estudio aquí en Pereira y lo hicieron en el sector del terminal de transportes. Ustedes han visto que hay 3 semáforos. El que baja de arriba de la tecnológica, el que viene de la vía Armenia y el otro que viene del centro para el terminal. Y ustedes saben que ahí a menos de 1,5 cuadras queda La Churria, donde la Policía Nacional ha entrado varias veces, ha hecho allanamientos y donde la cordillera tenía una gran representación. Para los que no saben, la cordillera es como el grupo delincuencial más grande que hace microtráfico en la ciudad de Pereira. Pues les cuento, hicieron un estudio y uno no cree. Yo, por ejemplo, a veces paro ahí, yo no doy plata, pero hay gente que da plata, y así como hay uno que da 200, otro da 500, y no falta el bobo que dé 5.000 o de 2.000. Y le preguntaban a un muchacho de esos, en Hogares Calazán una vez tuvimos la oportunidad de tener de esos muchachos, y uno le preguntaba, venga, le cambio el día por, ¿cuánto gana usted en un día? Y le cuento, le decían a uno, si me da 70.000 pesos, no vuelvo allá. ¿Y usted cuánto se recoge? Pues me recojo, hay días, el día más malo 70, es el promedio, pero el día más bueno nos podemos recoger 120.000 pesos. ¿Usted sabe cuánto significa solamente 70.000 pesos por 30 días? Son 2.100.000. O sea, el vicio no lo mantiene sino eso. La mendicidad es un gran negocio porque los carteles saben. Es más, en los colegios, ustedes vieron esa estrategia que tenían, Manuel, de regalar
de regalarle a los niños para volverlos adictos. Y hubo niños, yo conozco familias donde los muchachos se convirtieron en ladrones, se roban hasta la olla pitadora de la casa, la plancha, todo eso para sencillamente poder consumir. Entonces es un estado muy lamentable, porque la droga nos lleva a una descomposición no solamente social, sino familiar. Entonces yo digo, si yo, por ejemplo, a mí me comprobaran que la legalización de la droga nos va a llevar a una no descomposición, sino composición de que haya una verdadera familia, haya una verdadera social, estoy de acuerdo, una verdadera sociedad, yo estoy de acuerdo con eso. Yo diría, listo, probemos. Yo digo que podemos probar, a ver cómo nos va, si nos va bien o nos va mal. Pero yo sé que de pronto el resultado no puede ser de pronto, Manuel, el esperado. Pero bien, Manuel, gracias por la reflexión. Y Manuel Arenas, ¿qué más sí nos iba a aportar? Que yo ahora lo vi muy, querías como decir algo, Manuel. No, profe, pues digamos que tenía esa pregunta, pues su percepción sobre la legalización. Y está claro, pues, que es un problema social tremendo el que tenemos. Y también comparto la apreciación de mi compañero Manuel Arango, que podríamos probar a ver qué sucede. Sí, puede. Yo digo que probar por determinado tiempo, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, Canadá acaba de dar un paso grandísimo. Legalizaron lo que dijo José Manuel García ahora, legalizaron la marihuana. Ellos están probando, pero la marihuana, no la cocaína. Porque es que, mire, les voy a contar una cosa. Yo he tenido la oportunidad de tener pacientes en la parte de psicología, de pronto de algunos centros de rehabilitación en la cárcel de la 40 y en el, como les decía, en el Marceliano. Y son muchachos que han cometido delitos muy graves, hasta de asesinato. Y cuando uno le pregunta por qué lo hice, es que no lo recuerdo. Yo estaba bajo el efecto de las drogas y no lo recuerdo. La verdad, don Carlos, no recuerdo. Es más, no sé por qué estoy aquí, porque yo no le he hecho nada mal. Claro, después cuando pasa todo el problema, que ya no les cortan todo, no pueden consumir y todo, entonces viene la reflexión. Pero es que yo nunca le he hecho mal a la sociedad, es que yo no soy malo. Y la verdad, muchachos muy buenos, muchachos que de pronto, por una mala amistad, por una mala recomendación, cayeron en el mundo de las drogas y terminaron en una cárcel. Y de eso líbranos, Señor. Entonces, es una situación lamentable. Es como ahora aquí que tenemos una dama, Mónica. Estando en la Andina hicimos un estudio sobre un fenómeno que pasa en Pereira, y es el de la prostitución. A mí me da mucha piedra. Hace poco en Cali estaba yo en una conferencia sobre proyecto de vida, y cuando hicieron la presentación mía, Carlos Humberto López de la ciudad de Pereira, no falta el payaso que hay en un grupo, y llegó y me dijo, usted viene de Pereira donde las mujeres les dicen que se sienten y se acuestan. Y entonces yo vi que todo el auditorio soltó la carcajada y yo me quedé serio. Cuando la gente ya vio que en mi fisonomía yo no estaba contento con lo que había dicho el tipo, les dije, sí, vea, yo vengo de Pereira donde a las mujeres les dicen que se sientan y se acuestan, pero no son como las de aquí de Cali, que miran al uno y se lo dan al otro. Ríanse el lío que se me armó ahí en ese momento. Se me paró una señora que estaba muerta de la risa y me dijo, me hace el favor y me respeta. Y le dije, señora, usted también tiene que respetar a las de Pereira, porque yo la vi a usted que, yo le veía los pulmones cuando se reía. Y qué tristeza, qué vergüenza que un auditorio haga esa pregunta y todo el mundo suelte la carcajada, cuando lo único que deberíamos de hacer es rodear a las mujeres nuestras, a las mujeres colombianas, con todo nuestro respeto y sentirnos orgullosos de ellas y no hacer este tipo de comentarios de mal gusto. Y les acabo de hacer ese comentario de mal gusto, sencillamente para devolverles algo, que como a mí me dio rabia, a ustedes también responden con rabia, porque no es justo que a la mujer colombiana la tratemos de esa forma. Pero ¿sabe por qué? El problema de esa fama de las colombianas. En Cartagena una vez me encontré una argentina que le pregunté que de dónde era y me dijo, pues yo que te dijera, yo soy de Pereira. Y le dije, pero es que las de Pereira no hablan así. Me dijo, pero las de Pereira son las más reconocidas. O sea, Dios mío.
Y hace poco, el año pasado, el Banco de la República, sobre la novena, y tuvimos que hacer un homenaje a las mujeres pereiranas, porque no podemos seguir permitiendo que nuestras mujeres hablen de esa manera. No sé, Mónica, ¿qué pensará de eso? Sí, profe, a mí también me pasó algo muy parecido en el tiempo que yo estuve viviendo en Aruba. También me trataban así. ¿Vio? Sí, que éramos todas perreiranas, que no éramos pereiranas, sino Ah, ¿cómo? ¿Que eran qué? perreiranas. Ay, no, qué vergüenza, qué Sí, rabia, qué rabia. Y te dio mucha rabia, claro. claro. Entonces yo dije, pero es que todas las mujeres no son así. O sea, el hecho de que una u otra lo haga, eso no significa que todas seamos así. Eso es una forma muy despectiva de hablar de las mujeres colombianas. Y usted donde vaya, y si uno es, tanto así que yo era de rubia cuando estaba allá, y yo me lo pinté de negro porque ya estaba cansada de que me dijeran lo mismo, que porque si uno es rubio y de Pereira, pues imagínense. Y yo luego, dentro de 8 días, les voy a contar una pequeña historia. ¿Saben de cuándo viene esa historia de las pereiranas? Desde 1912, cuando habían los primeros centros de ganadería aquí sobre el sector de Cerritos. Ahora, creo que ahora 8 días les que me hablé de eso. Entonces, es muy triste. Y lo que dice Mónica es que da rabia, es que una mujer se siente le da rabia, no se siente por aludida con eso, sino que le da rabia, es que cómo es que van a hablar así de nosotros. Entonces, Sí, porque a esto es veces una uno no situación. sabe, perdón, profe, porque a veces uno no sabe si decir de dónde es para que de pronto no lo vean a uno catalogar feo. Sí, claro. Y miren ustedes dentro de las tradiciones y dentro de esos costumbrismos, como a las pereiranas, a las pereiranas las han tratado muy mal en el resto del país y siempre van relacionadas con un mal concepto. Bueno, muchachos, son las 5:29 de la tarde. Yo estoy feliz aquí reunido con ustedes y en nombre de Uniremington les doy las gracias por todos esos aportes tan maravillosos que me han hecho hoy. Me faltó que Wilson hablara, Sebastián Laverde, Carlos Mario, Oscar Fabián, pero yo sé que en otros encuentros y dentro de 8 días van a tener la oportunidad de hablar. Pero vuelvo y les digo, y Daniel que pues allá está ocupadito cumpliendo con su labor profesional, pero vuelvo y les digo, muchachos, entonces despedirlos, darles mil gracias porque yo sé que ustedes a las 5:30 tienen otro encuentro tutorial y decirles que los respeto, los quiero mucho y gracias por todos esos comentarios y conceptos sencillamente para decir que en Colombia los problemas de la historia, nosotros los colombianos también podemos solucionarlos con nuestras propias apreciaciones y con nuestros propios conceptos. ¿Qué quiere decir José Manuel? ¿Alguna cosa final? Sí, profesor, sobre esta tarea que usted nos puso a nosotros, sobre, a mí me tocó sobre la parapolítica. Sí, Que tienes que sí, hacer unas diapositivas, un resumen y enviármelo a mi correo y dentro de 8 días yo, como tú me mandas previamente las diapositivas, yo se las proyecto y ustedes van hablando cada uno de los temas. Esta semana me tienen que mandar todo a mi ya se correo, las mando, profe. carlos@funep.org. Que Profe, Dios los aparte de las bendiga. diapositivas, es Oscar también un Fabián, resumen. sí. Un resumen de lo que vas a hablar. Un resumen de una Listo. hojita, 2 hojitas del tema que investigaste. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Oscar Fabián. A todos, un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal y los llevo en el corazón. Un abrazo. Amén. Muchas Buenas gracias, tardes. profe, Dios lo bendiga. Chao, profe. Buenas tardes. Bueno, Gracias, hasta luego. bueno, un abrazo. Chao pues muchachos.